Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? ¿Ya se desanimaron? Recuerden, estamos en nuestra serie Llévame a la cruz. Y estamos estudiando Mateo capítulo 26. El día de hoy va a ser desde el versículo 57 hasta el versículo 68, donde veremos a Jesús en juicio. Y en esta serie estamos siguiendo a Jesús y en los últimos días antes de llegar a la cruz del Calvario. Hasta ahora hemos caminado con Jesús a través de ese ungimiento que Jesús tuvo en Betania. Fue lo primero que vimos. Luego de ello seguimos avanzando. Estuvimos estudiando respecto a la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y la semana pasada estudiamos sobre esa oración desgarradora del corazón de Jesús cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. Y hoy llegamos a su juicio. Realmente el juicio es mucho más extenso, pero hoy día vamos a ver la primera parte de ese juicio. Y el siguiente domingo, si el Señor así lo permite, estaremos viendo la segunda parte de este juicio. Ahora bien, el juicio de Jesús fue, hermanos, bastante complicado. Los líderes judíos, ellos querían matarlo, querían ejecutarlo, pero los líderes judíos, ellos no tenían autoridad bajo la ley romana para poder imponer pena de muerte. Es decir, ellos no podían matar directamente a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron primero al Sanedrín judío para determinar la culpabilidad según la ley judía, porque eso sí podían hacer. Después de eso lo llevaron al gobernador Pilato, a ese gobernador romano, y luego Pilato como que no le quiso entrar, se mostró reacio a querer matar a Jesús. Así que agarró y lo envió al rey Herodes. Y Herodes dijo: no, a mí no vengan con esos cuentos, regresa a Jesús hacia Pilato. Y finalmente Pilato, pues, ¿qué hizo? Cedió a las demandas de estos judíos. Y esta mañana vamos a ver el primero de los juicios que se ejecutaron en contra de Jesús. Y ese juicio fue ante Caifás, el sumo sacerdote que estaba ejerciendo en ese momento. Este es un drama judicial, hermanos, que muy bien puede competir con cualquier episodio de las diversas series que están públicas en Netflix, por ejemplo, que hay muchas películas y series sobre abogados y juicios. Este puede competir y ganarles a cualquiera de ellos. Pero lo que vamos a encontrar aquí, hermanos, en las Escrituras no es una fábula, no es una creación, es algo real que pasó, y es el juicio hacia un hombre inocente que fue juzgado injustamente. ¿Para qué? Para poder ir a la cruz y morir por ti y también por mí. Dicho esto, vamos a la lectura de la palabra. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Mateo 26, capítulo 26, versículo 57 al 68. ¿Ya lo tenemos? Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo:
¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos dirigimos ante su presencia con temor, con temblor, con reverencia. Señor, gracias por su palabra tan clara, tan directa, que nos muestra los acontecimientos tan maravillosos, pero a la vez vemos, Señor, su justo juicio. Ese juicio que iba a ser descargado en su Hijo amado por mi pecado, por mi maldad. Señor, no hay cómo pagarle. Queremos agradecerle que haya enviado a su Hijo a este mundo para poder salvar a pecadores como nosotros. Queremos agradecerles que nos haya mirado con misericordia y que su gracia no se haya cortado, sino que por el contrario nos amaste y nos atrajiste hacia ti con amor. Señor, en esta mañana, sin importar las limitaciones del expositor, suplico que tú puedas hablar a cada uno de los corazones de mis hermanos presentes. Tú los conoces a cada uno de los asistentes y conoces sus necesidades. Yo te suplico que puedas hablar en el poder de tu Espíritu, de tal manera, Señor, que esta exposición pueda llegar hasta lo más profundo de sus corazones. Que no solamente sea un aprendizaje intelectual, sino que podamos nosotros verdaderamente que quede sembrado en nuestros corazones y demos ese fruto para gloria de tu poderoso nombre. Señor, háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Quisiera preguntarles, y yo sé que la pregunta tal vez sea obvia, pero yo le pregunto a usted: ¿alguna vez a usted le han tratado de manera injusta? Si usted vive en el planeta Tierra, con toda probabilidad la respuesta será sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Creo que a todos. ¿Alguna vez te han acusado de algo que tú no hiciste? Probablemente sea así. Yo me acuerdo desde chiquito me acusaban que yo hacía las cosas y a veces ni hacía. Y yo no había hecho. Hermanos, no hay nada más ofensivo para nosotros como ser maltratados o ser acusados injustamente. Todos queremos que de alguna manera nos traten con justicia. Y cuando alguien, por ejemplo, nos acusa de haber hecho algo que nosotros no hicimos, nos erizamos, nos esponjamos, nos frustramos y rápidamente nos levantamos en armas. ¿Cómo pudiste tratarme de esa manera? ¿Les ha pasado eso o no? Tal vez usted no. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar que yo haría algo como eso? Es que no nos gusta que la gente nos juzgue injustamente.
Si alguna vez te han tratado injustamente, consuélate con esto. Jesús sabe perfectamente por lo que estás pasando. Jesús sabe lo que es ser maltratado. Jesús sabe lo que es ser juzgado injustamente. Esto lo vemos muy claramente en el juicio que le hacen a Jesús frente al sumo sacerdote Caifás. El juicio a Jesús, hermanos, fue el peor caso de injusticia jamás perpetrado en la historia de toda la humanidad. Piense esto por un momento. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios. Sin embargo, siendo perfecto, fue juzgado digno de muerte por Caifás y el Sanedrín. Esta mañana vamos a dividir este pasaje que leímos en 3 secciones, o ese es más o menos el bosquejo de este sermón. En primer lugar, vamos a ver ese juicio inventado hacia Jesús. En segundo lugar, vamos a ver el acusado silencioso. Y finalmente vamos a ver al juez y rey que vienen pronto. Entonces comencemos con el juicio inventado. Fíjense bien, el juicio de Jesús ante Caifás fue organizado apresuradamente y llenos de procedimientos ilegales. ¿Por qué digo esto? Bueno, recuerde lo que hemos estado estudiando ya anteriormente. Los líderes religiosos originalmente habían planeado esperar para poder prender a Jesús después de la fiesta de la Pascua. ¿Ustedes recuerdan? Eso ya lo habíamos estudiado. Pero cuando Jesús en la última cena que tuvo anunció respecto a su traición, los planes como repentinamente comenzaron a acelerarse, puesto que Judas, el que lo iba a traicionar, fue y le da aviso a Caifás. Caifás convoca una reunión extraordinaria en la noche de todo el Sanedrín allá reunidos en su casa. Los guardias del templo fueron hacia el huerto de Getsemaní, como lo vimos, para arrestar a Jesús. Ahora mire qué pasa una vez que arrestaron a Jesús. Es lo que sigue, lo que en la lectura del día de hoy. Versículos 57 y 58, voy a volver a repetir, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Hermanos, hay tantos errores en esta imagen que es bastante difícil saber por dónde empezar. Pero trataremos de desglosar esta serie de errores que se presentaron para poder acusar finalmente a Jesús. En primer lugar, se suponía que el juicio debía de llevarse a cabo en el atrio del templo, no en la casa del sumo sacerdote, pero era de noche. Entonces el templo estaba cerrado, por lo que tuvieron que elegir un lugar que no fuese el templo, un lugar donde reunirse. Desde ahí ya estaba viciado este juicio. En segundo lugar, los juicios nocturnos eran, por decirlo menos, bastante irregulares. Sobre todo, hermanos, en los casos de pena capital, e incluso estaban prohibidos hacerlo de noche. Tenían que presentarse los argumentos de día, a la luz de todos, pero eso lo estaban haciendo de noche. Cuando se solicitaba la pena de muerte, eso tenía que exponerse en el día. Y acá lo están haciendo ya en la noche. Además, aunque se podía absolver a una persona inocente el mismo día del juicio a cualquier hora, el veredicto se daba siempre al día siguiente. Se tenía que esperar a la mañana del día siguiente del juicio. Por lo tanto, no se podía, hermanos, celebrar un juicio en la tarde noche, mucho menos ya próximos a un día de reposo o de fiesta. Así que están, si usted se da cuenta, reuniéndose en el lugar equivocado, en el momento equivocado y para presentar cargos equivocados.
¿Se dan cuenta de la cantidad de vicios que ya se comienza a acumular apenas empezando? Pero lo más triste, todo eso lo están preparando contra la persona equivocada. El juicio de Jesús estuvo lleno de procedimientos ilegales. Y además hay una nota triste en el versículo 58, no sé si usted lo notó, donde vemos a Pedro siguiendo a Jesús, pero a la distancia. Entra sigilosamente al patio y se llegó, dice, a sentar con los guardias. Preste mucha atención a estas palabras. Mas Pedro lo seguía de lejos. La secuencia de actos, hermanos, de Pedro en este capítulo es devastadora. Primero, ustedes recordarán que se jacta ante Jesús cuando va camino al huerto. Jesús, aunque todos se alejen de ti, yo voy a ir contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Lo primero. Lo segundo, cuando ya Jesús está en el huerto de Getsemaní, cuando les dije, velen, oren para que no entren en tentación. ¿Qué hace Pedro? Se da su siestita. Dejó de orar y de velar. Y ahora vemos que Pedro sigue a Jesús, pero es a la distancia. Y luego, ahora en la lectura dice que vamos a verlo sentado junto con los enemigos de Jesús. De sentarse junto con los enemigos de Jesús, desde ahí hay apenas un paso para poder negarlo 3 veces. Vean la secuencia de pasos que ha ido viviendo, desarrollándose en la vida de Pedro. Es decir, nunca nosotros negamos a Jesús de golpe. Siempre hay una progresión descendente en nuestras vidas. Y yo te quisiera preguntar el día de hoy, ¿cómo es tu caminar con Jesús hoy día? ¿Estás siguiendo a Jesús muy cerca? ¿Tienes mucha intimidad con Él? ¿O tal vez lo estás siguiendo a la distancia? El juicio falso de Jesús no solamente implicó procedimientos ilegales, sino que también hubo testigos falsos y además un resultado predeterminado. Es decir, un resultado que ellos ya habían de alguna manera antojadizamente dicho, eso tiene que resultar. Mire versículos 59 y 60, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. El versículo 59 dice que los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban pruebas falsas en contra de Jesús. ¿Acaso es que no deberían estar buscando ellos las pruebas verdaderas para poder acusarlo? Pero no lo estaban haciendo así. ¿Por qué? Porque no había pruebas, pero lo que ellos querían ya de manera predeterminada era una condena. Y nos dice acá que se presentaron muchos testigos falsos. Pero en los otros evangelios se nos dice que incluso esos testigos falsos, los testimonios que daban no coincidieron. Es como ese chiste de los 4 estudiantes universitarios que llegaron tarde justamente el día del examen. Y los 4 llegan y la maestra dice, ¿qué pasó con ustedes, muchachos? Y dice, es que se nos ponchó la llanta del coche en que veníamos. Ah, está bien, no hay problema. Le dice, pasen. Y dijo, tú te vas a sentar allá y tú te sientas acá y tú allá y tú a la otra esquina. Así que los sentó a los 4 muy separados. Y les hizo una sola pregunta en el examen. Y les dijo, a ver, por favor, indíqueme cuál de las llantas estaba ponchada del coche. Y las respuestas no coincidieron. Porque para poder mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y aquí vemos que no es fácil que coincidan los testimonios falsos, como nos acaban de decir acá las escrituras. No es fácil poner de acuerdo esas historias. Es que mire, pasó esto. Y cuando saben que no son. Funciona mejor
cuando dices la verdad. Recuerden, tuvieron que organizar ese juicio apresuradamente. Ellos no estaban preparados para el juicio en ese momento. Todo se vino, como les dije hace un momento, a raíz de que Jesús declaró que en medio de ellos estaba el traidor. Judas se vio descubierto. Por eso se fue a Caifás y apresuraron todo. Por eso las cosas, ¿saben qué? Este juicio fue demasiado apresurado. No tuvieron el tiempo para planificar y preparar a los testigos. Usted va a decir esto para que todo concuerde. No pudieron armar un caso sólido contra Jesús. Así que en lugar de eso, tienen una avalancha de testigos falsos cuyo testimonio ni siquiera coincide. Pero estos son los que condenaron a Jesús. No solamente eso, sino que este juicio también tiene un resultado predeterminado. Es decir, el resultado que ellos habían imaginado, es decir, crucificar a Jesús. Ellos lo habían planificado desde antes del juicio. Eso ya tenían en mente. Un juicio debería por lo menos examinar la evidencia real de lo que estaba pasando para poder determinar si era verdad o era falso las acusaciones. Pero en este caso, hermanos, en contra de Jesús, lo que buscaban eran pruebas falsas contra Jesús con el único propósito, con el único fin de poder crucificarlo. No había más. El final de este juicio es una conclusión ya preconcebida por ellos. Jesús recibiría la pena de muerte sin importar cuán inocente era. Solo tienen que encontrar una manera de poder llegar hasta ese punto. No más. Entonces, fíjense esto. Hemos visto el juicio de Jesús está lleno de procedimientos ilegales. En segundo lugar, hay testigos falsos, pero sí tienen un resultado preconcebido al que quieren llegar. Y luego también hay testimonios distorsionados en contra de Jesús. Ahora miremos el versículo 61. Dice lo siguiente. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Note que Mateo 60 dice: pero al fin vinieron 2 testigos. ¿Qué testigos eran? Falsos. La ley judía, hermanos, era bastante clara. Nadie podía ser condenado a muerte sin el testimonio de al menos 2 testigos. Así que aquí obtuvieron el mínimo indispensable. La acusación en contra de Jesús era bastante grave. Si Jesús realmente había amenazado con destruir el templo, entonces finalmente ellos tendrían esa acusación. ¿Para qué? Para poder matar al Salvador. Desafortunadamente, su testimonio se basó únicamente en rumores. Es más, estos 2 testigos falsos habían distorsionado, habían manipulado las verdaderas palabras que Jesús había dicho. Lo que Jesús dijo realmente está registrado en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Miren lo que dijo Jesús. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién estaba equivocado? ¿Jesús? No. Ellos malinterpretaron. Jesús nunca dijo que iba a destruir ese templo, el templo de Jerusalén. Jamás. Él dijo: destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Juan nos dice con bastante claridad que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Irónicamente, hermanos, y estas son las ironías tan terribles, al condenarlo a muerte, los líderes judíos en realidad, ¿saben qué? Estaban cumpliendo la profecía de Jesús. El cuerpo de Jesús será destruido e iba a resucitar al 3er día. Y quiero hacerles una pregunta más esta mañana.
¿Alguna vez a usted lo han malinterpretado, han tergiversado sus palabras o usado sus propias palabras en su contra? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Jesús sabe lo que eso también significa. Jesús fue arrestado como un criminal violento al amparo de la oscuridad, porque ya en la tarde noche es que fueron a arrestar a Jesús. ¿Por qué no lo hicieron cuando había estado enseñando en el día abiertamente en los atrios del templo? Durante toda la semana Jesús había estado allí, ya lo hemos visto. Pero no solamente fue arrestado como un criminal en la noche, sino que fue sometido a un juicio lleno de procedimientos ilegales. Un juicio que involucró testigos falsos y luego, desde luego, vamos a decir, un resultado ya preconcebido, predeterminado, un resultado que ellos ya habían maquinado, que era la crucifixión de Jesús. Un juicio que produjo testimonios distorsionados de esas palabras que él había dicho. No hay manera de evitarlo. Este fue un juicio amañado a todas luces, donde Jesús fue falsamente acusado y tratado injustamente. ¿Y cómo respondió Jesús a todas estas acusaciones? Bueno, a pesar de todo, Jesús se negó a responder. El día de hoy tenemos un dicho: el que calla, otorga. Y por eso que tú siempre quieres responder rápido. Pero Jesús no lo hizo así. ¿Se da cuenta? No, Jesús no lo hizo así. Se quedó en silencio ante sus acusadores. Mira, el versículo 62 nos dice: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Aquí tenemos el enfrentamiento definitivo. Hasta el momento, si ustedes se percatan, Caifás ha estado sentado, pero ahora se levanta y se pone frente a Jesús. Y Caifás podría ser el sumo sacerdote del momento, en esos instantes en que estaba siendo juzgado Jesús. Pero Jesús es el verdadero sumo sacerdote, el verdadero y real pontífice. Así que aquí tenemos a un sumo sacerdote enfrentándose a otro sumo sacerdote. Entonces surge esta pregunta: ¿podría pararse el verdadero sumo sacerdote y decir: yo tengo autoridad sobre ti? Podría haberlo hecho. Ahora piensen esto, hermanos. Caifás, él piensa que Jesús está siendo juzgado por él. Pero ustedes no se equivoquen. ¿Saben qué? La realidad es otra. Caifás, con todo lo que dice, está siendo juzgado por Jesús porque lo tiene frente a frente. ¿Ya comprenden? ¿Quién está en control de todas las cosas? El que no ha perdido el control, su nombre es Jesús. Caifás está asombrado y probablemente frustrado. Y quizá te preguntes por qué Jesús guarda silencio. ¿Por qué Jesús no se defiende frente a los acusadores? ¿Por qué no habló para defenderse si era inocente? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, Jesús estaba cumpliendo las escrituras, las profecías que se habían dicho de él. Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. Esa fue una profecía. Jesús estaba cumpliendo esas profecías. Las escrituras predijeron que Jesús guardaría silencio frente a los acusadores. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores ni siquiera abrió su boca. Entonces es una razón poderosa por la que Jesús no dijo nada, permaneció en silencio.
Pero en segundo lugar, Jesús no decidió defenderse. ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Porque Él tenía su mirada puesta en la cruz del Calvario para poder comprar la redención de todos los que estaban perdidos. ¿Sí entiende la magnitud del silencio de Jesús? A veces se nos pasa por alto esas cosas, pero esa fue una razón fundamental. Los líderes religiosos pensaron que ellos estaban manipulando el juicio. Ellos pensaron que tenían el control de lo que estaba pasando, pero saben que Jesús, Él sabía que el que manejaba las cosas era su Padre, que todavía gobernaba allá en el trono celestial. Y aún ese episodio por el que estaba atravesando no se había escapado de la mano poderosa del Dios omnipotente. Y el hecho de que Él fuera a la cruz, Él sabía, y por eso decía: Padre, llévame a la cruz, porque ese era el cumplimiento de la obediencia perfecta. Así que, aunque Jesús guardó silencio ante sus acusadores, interiormente Él continuó orando: guíame, Padre, llévame una vez más. Estaba orando: llévame a la cruz. Hoy en día, cuando una persona permanece en silencio ante el tribunal, puede ser porque sea culpable. En Estados Unidos se apela a la quinta enmienda, y acá en México se apela al artículo 20 de la Constitución, en la cual nos indica que nosotros, ninguna persona que se le quiere levantar juicio, no se puede autoinculpar. Por eso prefiero guardar silencio. Pero ese no fue el caso de Jesús. El Hijo de Dios, sin pecado, permaneció en silencio ante sus acusadores, no porque fuera culpable, sino porque Él sabía que había venido a este mundo a poder morir allá en la cruz. Y esto requirió una fuerza sobrenatural, una determinación sobrenatural y una resolución sobrenatural. Y esto solamente es posible en el poder del Espíritu Santo de Dios. Finalmente, Caifás estaba frustrado por el silencio de Jesús. Y ahora Caifás lo que hace, pone contra la pared, entre comillas, a Jesús. ¿Por qué? Porque lo pone bajo juramento. Mire el versículo 63. Dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos amados, este era el juramento más solemne posible. No había juramento más alto en la corte que jurar por el Dios viviente. Cuando Jesús fue acusado por este juramento, la ley exigía que Él no podía quedarse en silencio, sino que Él necesitaba responder. Por cierto, este fue otro procedimiento ilegal en el juicio. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley judía. Exigir a un acusado que se incriminara a sí mismo, eso no podía ser posible de acuerdo a la ley judía. Este es el colmo del enfrentamiento entre estos dos sumos sacerdotes. Caifás está poniendo a Jesús bajo juramento, y ahora pues Jesús debe de responder con sinceridad a la pregunta que le acaba de hacer: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y de aquí pasamos del juicio inventado y del acusado silencioso al juez y rey venidero. Fíjense esto: en respuesta a la pregunta de Caifás, Jesús confiesa su verdadera identidad, pero además su gloria futura. Mira el versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Me gusta lo que dice un comentarista sobre esto. Es Hermann Ridderbos. Su comentario simplemente se llama Mateo, y dice lo siguiente, permítame, abro comillas, dice: Jesús por tanto declaró
bajo juramento ante el más alto tribunal judío y de hecho ante toda la historia humana que lo que Caifás dijo era verdad. Estaba confirmando lo que Caifás había dicho. Es interesante, hermanos, que a lo largo de los evangelios Jesús mantuvo su identidad en secreto, o por lo menos a sus discípulos más cercanos que sí lo habían identificado, les decía que no dijeran. ¿Se acuerdan? No quería que se enteraran. Una y otra vez dio advertencias a la gente, incluso cuando había milagros. Ve, no digas, preséntate ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Da la ofrenda, pero no digas de mí. Pero ahora el secreto había salido a la luz, porque ha llegado la hora de Jesús y confiesa libremente: sí, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús no solamente se queda ahí, sino que siempre, como siempre, vamos a decir, da un paso más lejos. Está citando a Daniel 7 y al Salmo 110, refiriéndose a sí mismo como el juez y el rey venidero sobre todo el mundo. El libro de Daniel habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y el Salmo 110 habla de Jesús sentado a la diestra de Dios. Y Jesús se proclama a sí mismo como el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el futuro juez y rey sobre todo el mundo. Y todo esto lo hace bajo el juramento más solemne posible ante el sumo sacerdote y el tribunal judío más alto que existía en esos tiempos. Así que esto que acaba de hacer Jesús es demasiado para Caifás. Y mire el versículo 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, es decir, los del Sanedrín, dijeron: es reo de muerte. Era muy inusual, hermanos, que el sumo sacerdote rasgara su ropa. De hecho, estaba prohibido hacerlo, excepto en casos de blasfemia. Y aquí Caifás rasga sus vestiduras y está acusando a Jesús de ser un blasfemo. El Hijo de Dios, el más santo que existió sobre la tierra, el más justo, el más puro, es acusado de blasfemia. Ahora bien, todos nosotros sabemos que en realidad Jesús no había cometido una sola blasfemia, porque las palabras que acaba de decir son verdaderas. E incluso, hermanos, si no lo fueran, un cargo de blasfemia requería que el culpable pronunciara el nombre de Dios en voz alta, lo cual Jesús no hizo. Simplemente se refirió a Dios como poderoso, pero lo que ha dicho se acerca bastante. Caifás repite 2 veces la acusación de blasfemia y luego pide la opinión del Sanedrín o del tribunal. Y todos respondieron: es digno de muerte. Una vez más, no era legal pronunciar un veredicto de culpabilidad hasta el día siguiente en la mañana. ¿Recuerdan que les dije? Pero el terreno ya estaba preparado. Ya se habían puesto de acuerdo. El veredicto final se daría al amanecer, justo antes de que llevaran a Jesús ante Pilato para que pudiera sentenciarlo. Mientras tanto, Jesús es maltratado y abusado. Versículos 67 al 68. Dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Se da cuenta? En los versículos 67 y 68 leemos cómo jugaron con él de manera cruel ese juego de la gallina ciega con el Hijo de Dios. No es con cualquier persona. Le escupieron en la cara, lo agarraron a golpes con puño, lo abofeteaban
Y después se burlaban. A ver, profetízanos, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Pero todo era cumplimiento de las Escrituras. Nada de eso pasó de mera casualidad. No pasó porque se le escapó del control de sus manos. No, eso estaba profetizado. De hecho, en Isaías 56 nos dice lo siguiente: di mi cuerpo a los heridores. O sea, Jesús se entregó a sí mismo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, de escupitajos. Hermanos, una vez más, en ese momento Jesús estaba cumpliendo la profecía. También, no solamente eso, sino que también cumplió las mismas palabras de Jesús. Él lo había profetizado justamente sobre ese maltrato a mano de los líderes judíos. ¿Cómo sabemos? Pues en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se dan cuenta? Lo que Jesús mismo había profetizado también se estaba cumpliendo. Aquí vemos a Jesús, están golpeando, a Jesús, están burlándose de él y diciéndole que profetice. A ver si profetiza bien. ¿Quién te golpeó? ¿Quién lo hizo? Y al hacerlo, ¿sabe qué están haciendo? Cumpliendo las mismas palabras de la profecía. Así que Jesús no solamente fue acusado falsamente, sino que fue maltratado y abusado físicamente. De principio a fin vemos en el juicio de Jesús ante Caifás un trato realmente injusto en contra de un hombre inocente. Jesús sabe lo que es ser juzgado injustamente. Así que cuando te acusen injustamente, debes saber que Jesús también entiende perfectamente esa situación. En lugar de sentirte morir, puedes ir a la cruz y decir: gracias, porque tú eres el que me entiende, y puedo yo descansar en que tú eres el verdadero juez. En conclusión, permítame compartir con ustedes 3 aplicaciones de este mensaje del día de hoy. En primer lugar, cuando Jesús regrese, juzgará el mundo entero, pero Él no lo va a hacer con injusticia, sino lo hará con justicia. El profeta Daniel compartió su visión del fin. Ahí en el capítulo 7, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jesús está siendo juzgado frente a un tribunal injusto, pero habrá otro tribunal en otro día, en un futuro, y será otro juicio, pero esta vez el juez juzgará con justicia. Todo mal en ese momento será corregido y todo pecado tendrá que rendir cuentas. Jesús dijo en Juan 5:22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús fue sometido a un juicio inventado por testigos falsos, por testimonios distorsionados, y ese juicio, antes que empiece, ya tenía un resultado predeterminado. Sabían a dónde iba a ir. Fue maltratado y acusado de blasfemia, a pesar que Jesús decía la verdad. Jesús fue juzgado injustamente, pero cuando Él regrese, juzgará al mundo con completa justicia, porque Él es justo. Ese es uno de sus atributos. En segundo lugar, hermanos,
Cuando Jesús nos juzgue, ¿sabe qué va a pasar? Guardaremos silencio delante de Él. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así como Jesús guardó silencio ante sus acusadores, así guardaremos silencio nosotros delante de Dios. Pero a diferencia de Jesús, guardaremos silencio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos culpables. Cuando Jesús nos juzgue, no habrá más excusas. No habrá autojustificaciones ni coartadas. No. Toda boca será silenciada ante Él. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña, todo lo sabe y además juzga con justicia. Jesús guardó silencio ante sus acusadores porque Él eligió estar en silencio. Pero cuando Jesús nos juzgue, guardaremos nosotros silencio ante Él. ¿Saben por qué? Porque no nos queda ninguna otra opción. Y en tercer lugar y última aplicación, cuando te traten injustamente, no tomes represalias, confía en Dios. Esta lección se nos muestra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde Pedro escribe lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué pasa cuando alguien te hace algo? ¿Encomiendas a él la causa? ¿Qué pasa cuando alguien se te atraviesa con su coche? Gracias, Dios mío, porque se me atravesó, dices eso. Sí, ¿verdad? Yo sé que son santos acá en esta iglesia. Cuando la vecina te tira toda la basura y dice que ya barrió y te lo tiró a tu patio, le agradeces a Dios. Dice: Señor, en tus manos está este asunto. Está hablando de cosas mínimas. Hermanos, cuando te tratan injustamente, todo de tu carne gritará venganza, venganza y venganza, queriendo tú devolverle, pero no igual, el doble, para que sepa quién eres. ¿Sí o no? Se te sale el apellido, pero te digo algo, no lo hagas. Tú y yo estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Cuando te traten injustamente, no tomes represalias, confía en Dios. Jesús, hermanos, fue juzgado injustamente, pero Él juzgará con justicia. Cuando Él regrese, toda boca será silenciada ante Él. Ahí estará Caifás, ahí estará Pilato, ahí estará Herodes, pero también estarás delante de Él tú y yo. Y si no conoces a Cristo, pagarás el precio por tus pecados. Lo digo con tristeza, pero hoy tienes la oportunidad de no salir así. Pero hay algo maravilloso que quiero recordarte. Pero aquellos de nosotros que estamos en Cristo seremos salvos. Ed Welch escribe sobre este pasaje y dice lo siguiente, abro comillas, dice: Dios estaba siendo juzgado, el mundo era juez y parte, y este fue el camino que Jesús eligió para rescatar a los indignos, tú y yo. El camino que eligió para rescatarte. La cruz es el mejor y más rápido resumen de lo que Dios dice a gente indigna. Lo primero que Él te dice es: te amo. Por eso que siempre ves y apuntas hacia una cruz.
Por eso, hermanos, la lección del juicio de Dios ante Caifás es especialmente hermosa, porque si tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios, te quiero decir algo: el juez es tu amigo. No solamente es tu amigo, sino el juez entregó su propia vida por ti y por mí. Por lo tanto, ¿sabes qué? Podemos estar con confianza delante de su presencia. Aquí estoy. No tengo nada que ofrecer. Todo lo ofreciste tú en la cruz, con confianza. Y lo ofreció Jesús en la cruz para que en el día del juicio fuese salvo. Por lo tanto, hoy podemos decir con certeza: Señor, llévame a la cruz, también a mí, en aquella cruz donde mi Salvador murió por mí.